Hola, muy buenos días. Bienvenido una vez más a tu canal Sendero Victorioso. El día de hoy continuaremos con la lectura de nuestro libro de Hechos en su capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor,
y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no habían ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En este pasaje, Pablo y Bernabé mostraron que tenían la determinación de confrontar a aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia. No iban a permitir que enseñaran de acuerdo a sus pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, nos damos cuenta que ellos querían que la ley de Moisés se cumpliera, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Pero esto era una enseñanza muy equivocada, porque la ley de Moisés era muy pesada de llevar, incluso entre los judíos. El hecho de que faltaran a uno solo de los mandamientos que había ahí hacía que perdieran su salvación fácilmente. Pero Jesús vino a demostrar que sí se podía llevar una vida recta y agradable delante de Dios, no quitando inicialmente la ley de Moisés, sino cumpliéndola al pie de la letra. En Colosenses 2, 13 y 14 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, después de que Jesús ya nos demostró que humanamente sí se podía cumplir la ley, la quitó, porque como lo acabo de citar, esa acta o antigua ley no nos favorecía mucho, al contrario, nos demostraba prácticamente que era imposible cumplirla y por lo tanto salvarse costaba mucho. Pero Pedro dijo unas palabras bastante sabias al decir que Dios conoce nuestros corazones, y si a los gentiles también se les había dado el privilegio de recibir el Espíritu Santo, ¿quiénes serían ellos al juzgar lo que Dios dio por medio de la fe? ¿Por qué iban a tentar a Dios queriendo imponer la ley que ni ellos ni sus padres habían podido llevar? En la actualidad enfrentamos circunstancias bastante similares. Por ejemplo, hay cristianos que quieren judaizar, por así decirlo, a los nuevos creyentes, imponiendo una serie de reglas que a veces los que ya llevamos muchos años ni siquiera cumplimos. Por ejemplo, les imponen que no tomen, que no fumen, que no digan groserías o que no se comporten de ciertas maneras. Esto hace que los nuevos convertidos, en vez de sentirse cobijados por Dios, sienten que servirle a Él es bastante difícil y prefieren alejarse. Es por eso que en este concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, el concilio era una especie de junta en la cual se reunían varias personas para llegar a un acuerdo. En este caso, querían llegar a un acuerdo en que si los gentiles debían primeramente cumplir la ley para poder pertenecer a la iglesia, o que no era necesario ya que podían añadirse a la iglesia y sobre la marcha Dios los iría transformando. El acuerdo al que llegaron fue que no perturbarían a las nuevas almas, mandándolos no solo a guardar la ley sino también a circuncidarse, porque el Espíritu Santo no se los iba a imponer. Solo dejaron algunos puntos que era necesario seguir guardando, como no comer nada de lo sacrificado a los ídolos, de sangre o de ahogado y de fornicación. Estos eran mandatos que debían cumplirse al 100%. Después de llevar el mensaje a los lugares donde habían iglesias, Pablo se dispuso a salir a su segundo viaje misionero, acompañado por Silas, a levantar nuevas iglesias en otras ciudades. La salvación no es exclusiva de los judíos. El pueblo judío fue elegido para que de ahí llegara Jesús, no para salvación solo de ellos, sino para todo el mundo. Así como hoy no solo es para alguna religión, porque Dios conoce nuestros corazones y Él salvará por fe a todo aquel que crea. Cierro con este texto que encontramos en nuestra lectura, Hechos 15:11.
que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Cree que la salvación tan solo proviene de Él. Él es el único camino, el único mediador y el único nombre en el cual podemos encontrar salvación. Dios te bendiga.